que yo aprendí desde muy chiquita a que mi cuerpo estaba mal en muchos aspectos. Yo siento que yo sí era una niña gorda, como que yo hoy veo las fotos y digo, entiendo de dónde venían las cosas, que mi cabeza siempre estaba pensando en eso. Me acuerdo que cuando me iba a ir al intercambio en ese momento, la nutricionista donde fui le dije, no sé si me quiero ir de intercambio porque no quiero llegar más gorda. Yo pienso mucho en esa época, era como mi costo de la delgadez era estar como muy muerta en vida. Fui donde esa psiquiatra y llegó el primer diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria. Saben que yo pasé 7, 8 años de mi vida creyendo que no tenía un desorden alimenticio porque no vomitaba. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Estamos demasiado contentas porque hoy tenemos una invitada demasiado especial. Hoy queremos contarles que vamos a estar con Vero Chavarriaga. Para mí es un orgullo estar aquí con ella, presentarla, que ustedes la conozcan porque van a ver y queremos que ella misma nos cuente cómo ha sido su relación con el cuerpo, con la comida, que le ha ayudado a transitar épocas y momentos muy oscuros y muy difíciles. Vero, yo siempre lo digo orgullosamente, Vero es politóloga, es psicóloga, además se ha formado en los últimos años y se ha especializado en psicología de la imagen corporal, la alimentación y los trastornos alimenticios. Hoy puedo decir súper orgullosamente que Vero hace parte del equipo y ustedes no se imaginan lo importante que es Vero para nosotras, pero sobre todo lo importante que ella se ha convertido para las personas que acompañan el cuerpo que somos. Vero atiende pacientes 1 a 1, nos acompaña también en la mentoría del cuerpo que somos y su presencia, sus reflexiones son como música para los oídos, en el sentido de su profesionalismo, pero sobre todo su humanidad. Y entonces hoy Lili y yo estamos demasiado contentas que la conozcan y que tengamos una conversación con ella. Bienvenida, Vero, a este podcast. ¡Qué felicidad! Qué presentación tan linda, María. Vivimos muy orgullosas de ti. Ay, lindas. Gracias. Así es. Pero, bueno, pues parte también de esta invitación es entender un poquito de tu historia, que le contemos a todas esas personas que nos escuchan cómo ha sido esa relación con tu cuerpo y con la comida a lo largo de tu vida. Tengo que confesarles que antes como de venir, como que yo creo que nunca he hecho como una recopilación de mi historia, pues como que lo tenga muy claro, pero yo creo que yo crecí en restricción, aunque mi primer dieta oficial fue a los 7 años. Yo antes de eso ya tenía restricciones porque yo tengo mucha alergia en la piel y siempre la solución para esas alergias era reducir los colorantes, reducir un montón de cosas que para los niños suelen ser demasiado atractivas, pues la gomita, el dorito, el no sé cómo, ¿cierto? Pero nunca podía comer de eso ni las gaseosas por el tema de la alergia. Sin embargo, sí tuve una dieta oficial como entre los 7, 8 años más o menos por temas de salud, ¿cierto? Como llegué como al médico, era un endocrino, que le dijo a mis papás que si yo seguía como creciendo de la manera en la que estaba creciendo me iba a desarrollar demasiado rápido. Entonces ahí empezó como mi primer dieta, pues como de calcular, hacer, y era una niña pues demasiado chiquita, o sea, es que yo era una niña de primaria, o sea, yo me acuerdo demasiado llevando mi lonchera, mis cosas, pues era demasiado como estricto. Siempre con ese enfoque, pues siempre como con el enfoque de la salud, o sea, como que no tengo un recuerdo de mis papás diciendo, ay no, Verito, pues llevémosla por alguna razón distinta a la salud, no, pues como que ese fue como ese primer inicio. Creo que fue una dieta exitosa en su momento, pues como que no tengo mucho recuerdo, pero sí sé que pues no duró para siempre. Entonces yo creo que yo aprendí desde muy chiquita a que mi cuerpo estaba mal en muchos aspectos, pues porque pues uno llegar a los 7 años de que te digan no puedes y todos los niños en el colegio podían, pero Vero no podía. Llegaba la tía de Estados Unidos con las gomitas, entonces las de Vero eran las sugar free y las de los otros eran las normales, pues sí, las convencionales. Yo creo que después de eso, de alguna manera solté esa dieta y yo hoy interpreto que hubo como un efecto rebote. Y era muy raro porque es que además estaba creciendo, o sea, es que no era, o sea, toda esta historia es mientras pues era una niña en formación. Estás muy chiquita. Sí. Pero yo creo que yo sí desarrollé como una especie de obsesión por la comida. Pues yo sí me acuerdo de ser una niña como súper golosa. Pues como que yo, si en los cumpleaños habían comidas y en pues como que era demasiado obsesionada. Hoy entiendo que tiene mucho que ver con la restricción con la que crecí. Pues como que no era una niña enferma ni adicta, sino que pues muerta del miedo de volver a tener una restricción. Entonces creo que sí hubo un efecto rebote y yo sí crecí, digamos, como entre esa etapa. Yo siento que yo sí era una niña gorda, ¿cierto? Como que yo hoy veo las fotos y digo,
entiendo de dónde venían las cosas, porque si era una niña, pues comparada al promedio, una niña mucho más grande, siempre muslona, siempre cachetona. Mi mamá cuenta que las niñas grandes del colegio hacían fila para jalarme los cachetes porque les parecía lo más Sí, provocativo del mundo entero. Entonces sí creo que ya en esa etapa como preadolescencia, sí tuve una relación muy, siempre como nunca satisfecha con mi cuerpo, pero muy obsesionada con el tema como de la comida, ¿cierto? Preocupada con el ejercicio, no, o sea, yo creo que yo sé contar calorías desde que tengo como uso de razón. 7 años desde que empezaste esa primera Sí, dieta. Ujú. sí. Ya después llegaban los 15 y yo claramente no tenía un cuerpo hegemónico para la época de los 15 y me acuerdo que le dije a mi mamá que yo quería ir donde una nutricionista, pues como que ya quería poner mi vida Ujú. en orden. Y en ese momento fui a donde una nutricionista, mi mamá me llegó, pues genuinamente creo que con muy buenas intenciones, pues como que nada muy, como les digo, creo que a mí nunca me llevaron distinto a esa primer dieta, pues por temas de salud. Y era de estas nutricionistas como de balines, Sí. pues que eran unas dietas, o sea, como que a uno le ponían unos Ah, sí, balines, claro. como Unos imanecitos, publicidad, sí, unos imanes en las orejas. sí. Pero pues les digo que eso fue la dieta en su momento la más exitosa de todas. Ujú. Y coincidió, yo cumplo años siempre a mitad de año, entonces era una etapa en la que no estaba en el colegio. Cuando llegué al colegio, después de esas vacaciones, además me habían quitado los brackets, llegué flaca, no, o sea, eso fue el cambio. Ujú. Cambio extremo. No, pero todo el mundo tenía que ver con mi cambio, Ujú. ¿cierto? Pues los profesores, siempre la gente me decía, ¿qué te hiciste? ¿Que estás tan linda? Entonces yo creo que ahí empezó el refuerzo positivo también de la delgadez, ¿cierto? Ujú. Como que yo creo que en mi registro yo nunca hubiese pensado que yo podía ser una niña bonita, pues Ujú. que admiraran por bonita. Y en ese momento empecé a sentir un montón como de halagos con el tema de la belleza, más todo lo que sabemos que eso trae, ¿cierto? Ujú. Pues la atención, ya me sentía vista, obviamente es la época que empieza uno a salir con los niños, ¿no? ¿Cierto? Entonces fue como muy diciente ese momento. Y yo creo que desde los 14 hasta mis 20, ¿qué sería? Por ahí 21, yo estuve a dieta. Ujú. Ujú. Pues ya, yo no podía dejar cambiar eso. O sea, mi temor más grande era perder eso que había hecho. Ujú. Creo que hubo como muchos efectos rebotes, pero pequeños porque mi restricción era absoluta. O sea, yo era una experta en restricción. Y la realidad es que yo tengo muy pocos recuerdos de esa etapa que les digo. O Ok. sea, cuando yo me siento a pensar justo como entre los 14 y los 21, yo hay muchas cosas que no me acuerdo. Pues como no tengo muchos Y recuerdos. hoy, pero grande, cuando nos empiezas pues a contar toda esta historia y ya viendo cómo estudiado todo esto, ¿tú qué crees que a eso, a qué se debe? Pues, o sea, porque incluso me acuerdo cuando con Lili hemos conversado sobre su historia, es muy interesante como vamos a encontrar, pues veo un patrón en ambas como de, como una pérdida de memoria y lo he visto con otras pacientes que han Sí. tenido sus, ya sean trastornos alimenticios y es como si una época de sus vidas se les borrara. Ujú. Sí, yo lo O sea, tú percibo lo así. sientes así, pues como que Sí. perdiste la noción de muchas cosas importantes en tu vida. Sí, pues es que de hecho en esa etapa pues pasaron demasiadas cosas, o sea, yo me gradué del colegio, tuve mi primera relación, empecé a estudiar ciencias políticas, pues como que yo hoy digo, yo tengo ese cartón, pero muy pedaleado y pues no sé qué tan buena politóloga sea, ¿cierto? O sea, no sé como de dónde esté. Yo tuve un intercambio de 6 meses del cual tengo recuerdos muy leves, o sea, no es Ujú. que yo te diga, no me acuerdo, pues borré cassette, no, pero me acuerdo muy poquito como de esa etapa de mi vida, pues. ¿En qué estaba tu mente en esa época? ¿Cómo era estar viviendo a dieta? Pues como, No, mi objetivo era ese, o sea, yo todos los días de la vida tenía que levantarme a vivir en son de la dieta y el ejercicio. ujú, O sea, yo sé que en ese periodo de tiempo, pues yo me encerraba en los baños a hacer sentadillas, o sea, si estaba en un viaje familiar, que era como mi momento más retador de donde no podía controlar, pues es que yo me acuerdo, o sea, no tengo demasiado marcado, nosotros fuimos a China cuando yo estaba como en 11 en el colegio y los baños en China son en el piso Ujú. y siempre mi referente para hacer sentadillas eran los baños no de piso. ajá, Entonces tengo mucho recuerdo que yo abrí ese baño y mi preocupación no fue que el baño estuviera en el piso, sino cómo voy a medir mi sentadilla. Pues, ajá, cierto, no el, ¿cómo así que un baño en el piso? Pues, cierto, como que mi cabeza siempre estaba pensando en eso. Yo me acuerdo en el colegio con la calculadora científica, era contando calorías, cuántas llevaba en el día, como no, cierto, como que mi vida se fue, digamos, como en ese periodo de tiempo, en eso, y yo me creía muy experta en el tema, o sea, era como,
no sé cuántas calorías tiene, cuántas no, qué hice, qué no hice. O sea, mi cabeza todo el tiempo estaba pensando en eso. Me acuerdo que cuando me iba a ir al intercambio, en ese momento, la nutricionista donde fui le dije, no sé si me quiero ir de intercambio porque no quiero llegar más gorda. Claro, eso podía estar marcando tu decisión de vivir una experiencia en otro Todo, país. absolutamente todas mis decisiones, yo creo que estaban alineadas de fondo por eso, Mm. ¿cierto? Y yo creo que perdí muchas capacidades que hoy, con las que hoy he reconectado. Yo siempre he sido una persona intelectualmente activa, a mí me gusta, ¿cierto? Pero en ese momento yo me acuerdo, sobre todo estudiando la primera carrera, yo le decía a mi mamá, léeme porque no entiendo. O sea, yo leía una frase y era, no sé qué acaba de leer. Y creo que en su momento hubo una confusión, pues no confusión, creo que los diagnósticos eran como mixtos, ¿cierto? En su momento nadie le paraba bolas al tema de la alimentación. El diagnóstico era depresión. Me acuerdo que tú también sufrías como mucho de migrañas, pues yo sé que Sí. obviamente de pronto hay veces todavía aparecen, Sí, sí, pero te recuerdo como batallando más en esa época. sí, sí. Ahora mucho menos, ¿no? Sí, Pues como, ajá. muchísimo menos. Me dan, No sé si está en relación, como que eso que nos estabas contando, pues ese diagnóstico de depresión, migrañas, nos estás diciendo como que después de los años caes en cuenta, pues los efectos de la restricción podían ocasionar total. mucho de eso que sentías. De hecho, yo hoy, María, reconozco que a mí el hambre no me da en el estómago, a mí me da en la cabeza. Y yo creo que las migrañas en gran parte dan mucha hambre. Pues Wow. todavía me dan, ¿cierto? Como que yo creo que igual tengo mis crisis, pues a veces, pero nada que ver, es que yo vivía con dolor de cabeza, Ajá. vivía con migraña y yo creo que era que vivía con hambre, pues. Claro, era como un grito del cuerpo y una señal de necesita comer, necesita alimentos. Yo también me quedo pensando mucho en lo que dice Elvis de por qué perdemos la memoria o por qué a muchas nos pasa. Yo también con mis pacientes, pues como que nos hemos dado cuenta que hay un momento donde vivimos pues sí, esos momentos tan oscuros o muy enfocadas y obsesionadas con la comida y estamos tan preocupadas e invirtiendo tanto tiempo y energía en que comer, no comer las calorías, que perdemos como la noción del aquí y el ahora. O sea, el presente no está todo el tiempo en calorías, comida, bajé, subí. Entonces hay muchos momentos que nos perdemos en la vida por estar enfocadas, así estemos en vacaciones, así estemos con las amigas, nuestra vocecita y diálogo interno todo el tiempo estaba metido ahí. Total, Entonces no hay Y muchos así recuerdos. aparente uno ser muy funcional, Claro, ¿no? Pues como, claro. total. pues porque uno sigue con la vida, uno sigue estudiando, uno sigue con el novio, uno sigue, pero internamente es otro, Sí, total. Es es lo que otra les digo, como experiencia. que yo hoy, tal vez cualquiera que me escuchara hablar diría, ay, pero pues tú estabas ahí, Ujú. pues cierto, o sea, Sí. pues sí, saqué la carrera adelante y logré hacer cosas, No ¿cierto? es solo una carrera, dos carreras. Bueno, que en la segunda yo creo que mi estado era distinto, Sí. pero sí, ¿cierto? Como, pero finalmente yo no estaba ahí, pues como que, y creo que no estaba también como desde el deseo de querer estar, pues cuando yo pienso mucho en esa época era como mi costo de la delgadez era estar como muy muerta en vida, Ajá. pues Sí. como, es que yo me acuerdo perfectamente, yo buscaba cualquier espacio para dormir, pero cuando les digo cualquiera era, o sea, Ujú. el que fuera, yo podía dormir Ajá. infinitamente. O sea, mi hermano me acuerdo que llegaba en su momento de como de las prácticas que estaba haciendo él y me decía, usted no va a sobrevivir en este mundo, es que uno en este mundo no sobrevive durmiendo. Ujú. Pero vean que siempre todo iba a un montón de cosas que nunca era la alimentación, ¿cierto? Era el Verónica solo duerme o Verónica es tan Claro. emotiva, tan depresiva, sobre todo porque pues el análisis que yo hago hoy es que mi cuerpo nunca gritó físicamente. Ujú. No era como algo notorio, como Vero se desnutrió. No, o sea, sí había un cambio físico, Ujú. pero muy halagado. Era Claro. un cambio físico muy lindo, pues Mm. a ojos del mundo, ¿cierto? Claro. Pero vean que internamente era, no había energía para hacer nada, pero entonces era que estaba deprimida, cuando comía mucho era porque estaba ansiosa, Ujú. pero no, o sea, siempre pasó un segundo, o sea, como que nunca fue el foco. Y yo creo que el foco empezó a ser muy hábilmente, yo misma empecé a manifestar como que habían cosas que no me parecían normales. Me acuerdo una vez, parte, digamos, como de mi desorden alimenticio, es que era muy atípico porque yo tenía muy clara la teoría de los desórdenes alimenticios. Yo no estaba en una anorexia, yo no tenía una bulimia porque no vomitaba y yo no tenía un trastorno por atracón porque yo no tenía atracones. Ujú. Pero yo empecé a sentir a veces deseos como de vomitar, pero nunca lo lograba hacer porque les tenía favor. Ujú. Era como, ya eso es otro nivel, ¿cierto? En mi cabeza era como, eso ya es estar enfermo en serio. Pero una vez me acuerdo, sentada en crepes con mi mamá y mi hermano, y les dije, estoy teniendo deseos de vomitar. Y yo creo que eso no es normal. Ujú.
Y ellos eran, pero segura, tú no estás vomitando. Pues como que ahí sí empezó la cosa como a llamar más la atención. Ajá. Como que creo que muy Pero lo pudiste intuitivamente, comunicar, o sí, sea, se los dije, lo compartiste. Y un sí, deseo, no haber, pues, o sea, no no haberlo ya hecho. cuando lo hiciste. Pero yo hoy entiendo que yo cuando manifesté el deseo, yo ya venía con un montón de conductas desordenadas Mm, y pues digamos que muy bulímicas, Sí. ¿cierto? O sea, yo cuánto te vendían para eliminar, lo compraba, yo hacía mis propios retos de no comer azúcar. O sea, yo me acuerdo cuando iba a ir al viaje de 15 que no fue en la época de la dieta, sino que mi viaje 15 fue después de eso, yo tenía como un blog Pinares pegado y yo iba tachando cuántos días iba sin azúcar, Ujú, ¿cierto? Como ujú, pues unas restricciones demasiado como impuestas. sí. Unos comportamientos muy desordenados Exacto, con pero no era bulimia, claro. ¿cierto? Ujú, Como a mi modo de ver siempre era, no iba por ahí. Era muy normalizado, pues lo que siempre hemos dicho, como que son conductas que tan linda ver, tan juiciosa, como se cuida, ¿cierto? Como, sobre todo que yo siempre he sido como muy determinante en mis cosas, digamos, como muy juiciosa con lo que hago, ujú, y digamos que este mundo de la dieta no era la excepción. Pues yo una vez empecé, lo que les digo, fueron, no sé, 7 años ujú. en esas. Yo les contaba a ustedes hace poco que yo tuve mi recuerdo de mi primer como, yo llamo como compensación o purga, que fue llenarme de vasos de agua después de comerme una porción de torta de chocolate. Ajá. Ajá. ¿Qué creías en ese momento? ¿Que esos vasos de agua, para qué te iban a servir o con qué intención? Yo creo que yo siempre tuve deseo de purgarme Ujú. de alguna manera, pero nunca a través del vómito, porque el vómito era enfermizo. Entonces, yo no sé, en esas dietas de tantas que hacía, me acuerdo que siempre los vasos de agua eran un requisito. Si uno no bajaba, ¿cómo vas con el agua? Si te estás tomando los X vasos de agua al día. Entonces yo creo que yo empecé a asociar el tomar agua con eliminar. Ajá. O sea, que, ¿Cierto? que tomar agua te iba a ayudar a eliminar y esa era una manera de compensar. Exacto. Pero es que ustedes no se acuerdan que había una época en el colegio que todo el mundo, pues, hoy la gente todavía lleva sus termos, pero creo que más por un tema de hidratación. Ujú. Pero me acuerdo, Lili, ¿no te acuerdas? Otras chiquitas que hubo una época donde que las niñas llevaran termo de agua estaba muy asociado Claro. con esta cultura de la delgadez, con desórdenes alimenticios. Yo me acuerdo en mi colegio, los profesores eran muy asombrados de por qué tomando tanta agua, pues creo que no eras la única, Vero, como Ujú. Sí, se había ahí como asociaba una como un asociación, diurético que te ayudaba a Exacto. eliminar, pues cuando sabemos que o, no o es. supuestamente Ajá. para llenarse, no Sí. sé cómo era Sí. tu experiencia. Entonces yo me acuerdo ese día, obviamente pasé en el baño toda la noche Claro. y supongo que ahí de alguna manera empezó ok, entonces sí estoy entrando más al baño, Ujú, ¿cierto? Y yo creo que yo empecé a asumir esta serie de conductas desordenadas que no me iban a llevar nunca a tener una bulimia, ujú, ¿cierto? Fue como mi manera, supuestamente, como de compensarlo, ¿cierto? ujú. Como, entonces las sentadillas, entonces el agua, el reto del azúcar, y creo que, bueno, yo toda la vida tuve un tema con los dientes, o sea, yo nací sin unos dientes, entonces eso fue el recorrido de mi vida, tenía que estar no sé cuánto en la odontóloga, pero no me podían hacer cirugías hasta que terminara de crecer. Y yo creo que la primer cirugía me las empezaron a hacer por ahí 2 años hasta que terminara de crecer. Uno usualmente termina de crecer como a los 20, pues como a que Mm. los huesos se terminen de estirar del todo. Y yo me acuerdo que en esa primer cirugía yo podía comer muy poco, pues estaba como muy, muy mal. Nada nuevo para mí era delicioso que eso pasara porque me daba el permiso como de hacerlo, pero algo tuve como con el tema del estreñimiento y alguien me recomendó unos laxantes. Ujú. Yo creo que ese fue el comienzo, o sea, yo no sé decirles si antes había consumido laxantes o no, lo tengo muy identificado como por esa época. Y ahí entonces ya no era el agua, ya no eran las sentadillas, sino que aparecieron los laxantes en mi vida como alternativa de compensación. Siempre con la excusa de no, estoy estreñida, no, además que un laxante pues es de venta libre, o sea, eso es peligrosísimo, ¿cierto? O sea, no era como yo no tenía que hacer maromas para tomarme un laxante. Y creo que ahí empezó, digamos, como ya conducta compensatoria a través de los laxantes, que creo que fue mi etapa por ahí desde los 19 por ahí hasta los 21, ¿cierto? Incluso tengo muchos recuerdos en el intercambio comprar tés laxantes, Ujú, ¿cierto? ujú. Todo era muy guiado con eso, creyendo que eso me iba a funcionar, ¿cierto? Porque yo hoy entiendo pues que, Y que de pronto no eran conductas tan dañinas que claro, hoy entendemos que también nos hacen daño. es que mi temor siempre era yo no quería tener un trastorno Claro. alimenticio. Ujú. O sea, lo vivías de una manera muy invisible porque de lo que nos has contado, pues gran parte de todos estos comportamientos compensatorios, esta lucha, esta obsesión,
pues se podría decir que sí lo vivías como una bulimia muy invisible para ti, para el mundo. De ¿En qué acuerdo. momento, Vero, sientes que empiezas a tocar fondo? O dices, uy, esto no es normal, tengo que levantar la mano y pedir ayuda. Después de que yo le conté esa vez, como les dije a mi hermano y a mi mamá, yo fui donde un primer psiquiatra. Él no le paró muchas bolas como el tema de la alimentación, sino que, digamos, todo mi diagnóstico se empezó a enfocar en la depresión. Ok. Más adelante de eso me hicieron, pues es que las cirugías de la boca creo que fueron por ahí 6 o 7, ¿cierto? Entonces pónganle que en la segunda o en la tercera yo me di el permiso como de quedarme acostada. O sea, yo hoy no les sé decir si fue depresión, si fue inanición, pues el punto fue que yo, después de esa fue, yo no me quiero parar, yo de verdad no quiero, pues yo no quiero ir a la universidad. La nutricionista que me acompañaba en ese momento me dijo a mí, no, esto no me cuadra, pues yo no creo que sea solamente depresión, yo creo que tienes que ir donde alguien como experto en trastornos de la conducta alimentaria. Fui donde esa psiquiatra y llegó el primer diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, que yo creo que fue paralelo a estar tocando fondo, ¿cierto? Ok. Porque era como, o sea, lo que les digo, yo no quería ir a la universidad. De hecho, esa psiquiatra me dijo, cancela semestre. Y en mi casa fue como, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Mi mamá le escribió a mis 2 amigas más de la universidad y como, ¿será que logramos sacar el semestre de Vero adelante entre todas? Pues, pero entre todas era sin mí, pues, porque Mm, yo estaba en una cama acostada. mm. Y lo que les digo, yo no podía ni pensar, o sea, es que yo no, o sea, para mí era muy curioso porque yo decía, yo me metía a una página a leer una presentación de PowerPoint, yo no entendía, o sea, es que no, era sentirme bruta, Mm. pues como, o sea, de verdad me faltaba como algo. Entonces yo creo que en ese tocar fondo empezó como toda esta serie de qué hacemos, es depresión, no es depresión, psiquiatra, psicólogo, pues como hacer todo este recuento. Y yo creo que finalmente yo no busqué la ayuda llegó a mí. Ujú. ¿Cierto? Como mi mamá no sé cómo, hoy sigo sin saber porque ella no tenía Instagram en ese momento, no tenía redes sociales, llegó a ustedes, pues llegó al Cuerpo que Somos y me dijo, ay, el sábado tengo un taller con un grupo de no sé cómo, de temas de alimentación. Listo. Y creo que ella fue y fue la primera que sintió como el pincelazo, pues como de la Ujú. información. Y después, no sé, al mes me dijo, te voy a dar este regalo, quiero que vayas como a un grupo reflexivo en este lugar. Ellas son expertas en alimentación, en cuerpo, y yo decía, ¿qué más? Pues si yo ya tenía todo, yo ya Ujú. ya, pues, y yo siempre tenía muy latente ese miedo de subir de peso, Ujú. Ujú. ¿cierto? Yo a cada profesional que me llevaban, yo creía que era porque me iban a engordar, ¿cierto? Y era lo más preciado para mí el haber logrado sostener ese cuerpo con sus subidas y sus bajadas, pero en ese momento yo creo que estaba en la etapa como más delgada que he logrado estar en la vida, que nunca fue una delgadez muy hegemónica, pues Ujú. tampoco. Pero pues creo que es que no me acuerdo si fue como condición, no, el punto fue allá vas. Ujú. Entonces creo que paralelamente mi tocada de fondo, que fue muy como la época de depresión, surgió como con la época de búsqueda de ayuda, pero creo que yo no la busqué activamente, pues como ya sí necesito, Ujú. no, llegó a mí, pues como a través de ese regalo que me dio mi mamá en ese momento. Yo me acuerdo, ¿tú no te acuerdas de Vero cuando Claro, claro fue que me hace ya acuerdo. unos años? Pero pues uno me parece increíble, Vero, volver a recordar, pues como que nos recuerdes tu historia, porque, pues porque ya hoy debemos, pues yo no sé si tú te sientes así, pues, pero es que ya nosotros te vemos pues tan activa, casi que hay veces cumples la función de la cabeza mía y de Lili, ¿cierto? Total. Como en tantas cosas, que me parece increíble contrastar la Vero de antes con la Vero que ya eres, pero que también sé que nosotras fuimos testigos de una partecita cuando entraste a ese primer grupo del Cuerpo que Somos. De hecho, yo recuerdo demasiado como sentirte, déjame ponerte esta expresión, como te veía agotada, cansada, ojerosa, me acuerdo de ti como así, Ujú. como, Débil. como débil. De hecho, nosotros hacemos estos grupos en unos puff y tú llegabas y era como, cierto, como yo te sentía, hay veces, sin ese, pues ya que lo mencionas, te estoy recordando como en un par de sesiones de ese grupo, así. Entonces, como que digo, wow, ya verte de lo que eres hoy, es impresionante el cambio que has tenido, pues. Sí, sí, de Ujú. hecho, bueno, en ese grupo reflexivo, total, pues tú lo dices, digo, es que esa era. Sí, Sí, cierto. esa eras Sí. tú, Pues sí. lo que les digo, yo solo quería estar dormida. Ujú. Ujú, Pues cualquier actividad diferente a estar dormida, qué horror. Pues, o Sí, sea, yo no quería, es que yo creo que ya, yo no tenía ganas para estar viva. Pues ujú. no tenía energía sí. para estar viva, ¿cierto? Como que no. Sí, de hecho me acuerdo, me acabo de acordar, María, o sea, no lo tenía como muy registrado en una sesión del cuerpo que somos de esas del grupo reflexivo. No sé si fue una meditación, bueno, no sé, tendré que hacer más memoria. Yo les dije algo, tú estabas embarazada en ese momento, Ajá. y yo les dije algo como de, ya sí tengo ganas de estar viva.
Ujú. Y me acuerdo que tú me dijiste, Alicia acabó de patear. Pues como que Mm. fue, sí, no tengo, pues me acabo de acordar en este Ajá. instante, pero sí, pues fue como un, ya sí quiero estar viva. Se En me ese aguaron los momento. ojos. A mí también. Pero no me acordaba, pues Ajá. me acabo de acordar en ese momento. Y justo ahí llegan mis ganas de estudiar Sí, psicología. es que Sí, ese día dijiste, me sí, acuerdo demasiado, fue en la sesión de la De muerte, la donde muerte. hacíamos una actividad de la muerte y fue como muy, Sí, como movilizador para ti. sí. Y ahí les dije como ya sí quiero estar viva. Y les dije, y quiero estudiar psicología. Ujú. ¿Cómo? No sé, pues, o sea, yo ya había hecho una ya carrera, ¿cómo estaba. iba a llegar a mi casa? Sí, sí. Pues a decir que como así que otra carrera y como que empezar desde, pues, pero fue como yo molesto mucho, yo estudié en un colegio muy católico donde siempre hablaban del llamado de Dios. Ujú. Ujú, Y yo siento que yo sentí el llamado de este tema y de la psicología ahí. ujú. Pues fue como no sé cómo, pero esa idea llegó fija como a mi cabeza. Entonces creo que ahí Lili, con la pregunta como el punto de quiebre fue como punto de quiebre slash, aquí tengo que arrancar la recuperación, Ujú. como sea, ¿cierto? Fue como como si quiero vivir, tengo que recuperarme de alguna manera, Ujú. porque como venía viviendo era inviable, pues. Insostenible, agotador, pues Que además deprimida, pues total, sí. total, me Ujú. acuerdo mucho, yo en ese momento empecé la relación con mi novio, pues con el que tengo en este momento, y él me dice a cada rato, yo no sé nosotros cómo nos hicimos novios si tú solo dormías. O sea, yo te hacía la visita A mientras tú dormir. dormías, o sea, O sea, era hacían siesta juntos. sí, pues, pero él no, él Ujú. pendiente, seguro viendo series, y yo dormía y dormía y dormía, pues, Ujú. Wow. Wow. además eso era inviable, pues, o sea, como Ujú. que a largo plazo eso no iba a funcionar, pues, si seguía como de esa manera. Entonces, no, yo creo que ahí también empieza como el estudiar psicología y esta nueva etapa de mi vida que fue un paralelo. Yo creo que yo elegí estudiar psicología como forma de mi propia recuperación, Ujú. ¿cierto? Como que yo ya, cuando yo entré al cuerpo que somos y empecé a conocer toda esta información, ya era sed de información. Era como yo no lo puedo creer, o sea, que Ujú. exista otra cara de la moneda, ¿cierto? Para mí fue un antes y un después de, yo no estoy condenada a esto. Ujú. Y además de no estar condenada, puedo hacer algo por ampliar esta información y llevarla a otro espacio, a otros entornos, a otras personas. Entonces yo creo que ahí arrancó como esta nueva fase, ¿cierto? La que yo les decía de los 14 a los 21 fue una, y ya de los 21 a hoy que tengo 28 creo que es esta como segunda etapa de mi vida, porque literal, pues si yo hubiera seguido con esa otra vida, pues uno sería solo politóloga, no sé dónde estaría, no sé si tendría la energía para estar ejerciéndola y además muy insatisfecha, pues como que yo también creo que el desorden alimenticio lo desconecta por completo a uno de lo que uno realmente quiere. Ujú. Pues yo no sé si yo quería ser politóloga, Ujú. no sé ni cómo, pues sí me entienden, es como una desconexión como completa con, sí, con el mundo. Creo que no lo describo de otra manera. O sea que toda esta información, todo lo que viviste en ese grupo reflexivo, podríamos decir que fue lo que te salvó. Sin duda, Lili. Cuando a mí siempre me preguntan que yo qué hice, pues o qué me salvó a mí, yo siempre creo que es la información. Obviamente, las personas, el proceso, pero para mí, digamos, como de hecho, lo que no me hace regresar ahí es toda la información. Ujú. Por eso es que yo soy como la nerda en ese sentido, ¿cierto? Sí. Porque, pues, más que por el otro, es por mí misma. Porque a veces, obviamente, el deseo de delgadez aparece, el deseo de compensar aparece y para mí lo que me sostiene es la información, el haber encontrado hay otra cara de la moneda, existe la diversidad corporal, vivirse con kilos de más no es el fin del mundo, la belleza también viene en toda la información, la autocompasión, o sea, como que yo puedo recitarla porque además me la Ujú. recuerdo constantemente. Ujú. Creo que sí, creo que eso fue lo que me salvó a mí. Sí, pues si yo viendo tu historia, ver y la información que nosotros compartimos en el cuerpo que somos, que de alguna manera es una información pues aún todavía muy novedosa, muy disruptiva, pero que es una experiencia que viven muchas mujeres que han pasado por el cuerpo que somos y es como que, ¿cómo así? ¿Cierto? Como este aha moment, ¿cierto? Sí, Como de, si a mí me hubieran dicho esto desde chiquita, si yo hubiera sabido esto, si mi mamá lo hubiera sabido. em, si yo hubiera sabido el efecto, por ejemplo, de las dietas restrictivas, de lo que eso, cierto, como que todo, como hace un antes y un después tener acceso a esta información. Ajá. total, total. Es que yo creo que si mis papás hubiesen tenido la información en ese momento de lo que el solo restringirme para las alergias de los colorantes iba a tener en mi historia, pues Ujú. con seguridad ellos nunca me hubieran sometido a esa restricción, Ujú. Claro. ¿cierto? Pero Ujú. hoy yo finalmente igual le agradezco demasiado al proceso, ¿cierto? Pues yo creo que me dio una razón de ser, una razón de vivir, un sentido de vida, pero yo creo que lo que más resalto es
el por qué seguimos normalizando esas conductas. Vean que yo pasé, no sé, 7, 8 años de mi vida creyendo que no tenía un desorden alimenticio porque no vomitaba. Ujú. Claro, porque no era como se veía en las películas bueno, no sé, o en esas O la páginas. poquita información que teníamos, Es- bulimia si vomitas, pero si no vomitas no tienes nada. Y miramos esa cantidad de comportamientos compensatorios que en últimas sí deterioran la relación física y mental. Que yo creo que, por ejemplo, los colegios y todos estos programas preventivos son muy enfáticos en anorexia, bulimia, hoy un poco más trastorno por atracón, pero es un diagnóstico sesgado, pues no nos dan toda la información. Es como la bulimia sí se puede vivir sin vomitar. En su Ujú. momento me acuerdo cuando me dieron el primer diagnóstico, fue obvio no, pues yo no tengo eso. Ujú. Y cuando estaba profesional me empezó a explicar mi obsesión por el agüita aromática, mi obsesión por el no sé, o sea, todo el tiempo vivía tratando de purgarme Ujú. con mi temor de no vomitar para no llegar Pues, a y eso. además que era un poco lo que hablábamos en el primer episodio, y es como lo normalizado de esto, pues todo el mundo compraba ese tecito que vendían en el Éxito, ¿cierto? Supuestamente con la mujer esbelta, y entonces uno iba a mercar y la mamá le compraba a uno el tecito, pues Así era. que era puro té verde y no sé cuántas otras hierbas que lo que hacían era tener un efecto laxante, Ujú. y así todo el mundo, pues como que todo el mundo se compraba las cremas, los tecitos, los aparatos, ¿cierto? Como Las pastillitas, o sea. todo en función de eso. Ujú. Pero yo quiero, pues como por un lado estoy muy, pues como que me haces tener un poco más de perspectiva de tu historia, porque de alguna manera, oyéndote, digo, qué tan complejo es esta atención al cuerpo y sobre todo cuando desde chiquitas el otro nos pone esa atención o alguna condición médica como tus alergias en la piel, ¿cierto? O por ejemplo lo de los dientes, Ujú, ujú. como como tanta atención al cuerpo, que de alguna manera es lo que nosotros también cuestionamos en el cuerpo que somos y que por eso hoy en día promovemos tanto que por favor los papás no opinen tanto de los Ujú. cuerpos de los niños, no hay necesidad, ¿cierto? Porque de alguna manera eso nos hace muy hipervigilantes. Sí, Claro que tú en un tema de salud, y yo sé que muchos pues tienen que atender su salud, pero me hace pensar cómo todo sumó, ¿cierto? Como total. esa atención tan temprana en tu salud, pero también muy relacionada, ¿cierto? Con la alimentación, que hoy vemos también que muchos médicos como que si no hay cura o si no hay un tratamiento, entonces ensaye por la vía de la alimentación, Ujú. Total. pero casi siempre es ensayar por esa vía viene desde un lugar muy de restricción, de eliminar grupos de alimentos, de hacer ensayo, error, De ¿cierto? acuerdo. Porque hay muchas personas muy vulnerables a desarrollar un trastorno alimenticio, pero no sabemos esas restricciones a quién le detonan un desorden alimenticio, una obsesión con la comida. Entonces sabemos que es muy complejo, incluso para los médicos, ¿cierto? Como es muy complejo, pues, pero al mismo tiempo, esta es mi impresión y es que también que eso lo conversaremos pues más adelante, pero también como la medicina se ha ido mucho por la parte nutricional para tratar muchas cosas, pero mira la implicación que tuvo en ti, ¿cierto? Como también, que entendible, pero qué dilema, ¿cierto? Total, porque viene siendo una lotería, no sabemos a Ah, quién le va a tocar y hemos visto, pues, y ya está demostrado que esas primeras dietas y restricciones es el gran detonante para un conflicto y hasta un trastorno de la alimentación. Total. Sí, sabes que yo siento que uno, pues o al menos en mi historia, más fácil, mi vida estaba en riesgo por el desorden alimenticio que por todo lo que me mandaron a hacer dieta. ujú, O sea, Claro. yo con la alergia podía haber vivido, con que me hubiera venido la menstruación un año antes de la que me vino, también, pero el desorden alimenticio me arrastró 7 años, ujú, ¿cierto? Que ninguna de esas otras cosas lo hubiera hecho. De ujú, acuerdo. ¿Cierto? Pero yo creo que también es el desconocimiento de las implicaciones a nivel psicológico de la restricción. ujú. Pues apenas estamos empezando a hablar de eso, pero un médico promedio no tiene esa información. Pero yo quisiera aprovechar, pues como tu experiencia y que estás acá, como las personas que nos oyen, si tú pudieras decirles como cuáles son esas implicaciones de la restricción, eso tan normalizado, qué información te ayudó, como si tú nos dices, bueno, como 3 datos de la ciencia que a mí me ayudan y que aún te ayudan, porque hay veces es súper entendible que en esta cultura todavía muchas de nosotras sintamos ese deseo por querer ser flacas o ese miedo a engordar, Ujú. pero ¿qué te ayuda a ti a sostenerte como en el lugar en el que estás hoy? Yo creo que el dato que yo más me repito es la no sostenibilidad de las dietas, Ujú. Ujú, ¿cierto? Para mí, cada que llega un mini deseo o algún médico me lo pone sobre la mesa, es igual esto no va a funcionar. O sea,
no funcionó a los 7, no funcionó a los 14, porque va a funcionar a los 28, Ujú. ¿cierto? Y ¿Por qué dices que no funciona? Como para las personas que ujú. nos oyen, de pronto lo puedan tener un tris más claro. María, yo últimamente uso una metáfora que me encanta para explicarlo, y es así como cuando uno aguanta la respiración y el cuerpo tarde o temprano respira, ¿cierto? Que uno está, y después lo mismo pasa con la alimentación. El cuerpo tarde o temprano tiene que volver a alimentarse normal. Y ese volver a alimentarse normal, además, usualmente viene con una reganancia de peso, ¿cierto? Porque el cuerpo naturalmente no se quiere volver a someter a una restricción, va a tener que reservar más. Entonces, a mí me sirve mucho cuando por fantasía de delgadez quiero buscar una dieta, digo, tarde o temprano va a terminar comiendo como estoy. Ujú. Y mi cuerpo probablemente más grande que el que está ahora. A mí también me ayuda, Vero, y ahorita nos sigues contando, pero a mí me ayuda mucho cuando yo fantaseo, hay veces con entrar en otra dieta para adelgazar, ¿cierto? Como esa posibilidad. También me ayuda mucho, por ejemplo, decirme a mí misma, ay, quiero volver a entrar en este tren de vida, es decir, como quiero volver a seguir pensando 24/7 en qué me como, no me como, Ujú. qué debería comprar, qué no debería comprar, no, eso no se puede. Creo que mi cuerpo ya no lo soporta Total. como esa imposición o esa, sí, esa restricción, porque yo sé que me haría, pues yo no quiero entrar en esa mentalidad calculadora. Ujú, no, total, Ujú. total. Yo también me repito mucho como vas a dejar de vivir. Pues vas a dejar de vivir porque en últimas dejé de vivir tantos años haciendo dietas y estando en restricción que me ayuda demasiado como a volver ahí. O sea, fantasear con una dieta es vas a dejar de Total. vivir, pues porque no vas a volver a salir con tus amigas, vas a estar otra vez pensando en comida 24/7, vas a empezar a tener otra vez atracones, eso es lo que quieres y ya. Como ayudarme a recordar Sí, Sí. todo lo que viví me ayuda a no volver, pero también con la información y con la evidencia de que cuando lo vivimos es que nos damos cuenta que no es sostenible la dieta. En algún momento, como ese Esa respiro de comida, bocanada. esa bocanada va a llegar. ¿Para qué volver ahí? total, total. Otra que me sirve mucho, que creo que es la que actualmente más me estoy cuestionando, es si a mí me interesa ser una mujer hermosa, bonita y la mujer más linda del mundo. Ujú, ¿Cierto? Como que yo creo que como mujeres llegamos a este mundo y nos ponen tu objetivo de vida es ser una mujer linda. Y de ahí en adelante todo es añadidura, ¿cierto? ujú. Como, ay, tan linda, como te pone bien en el examen, ay, todo. Y yo, mi frenón en seco y es, mi objetivo de vida no es ser una mujer, pues la mujer más hermosa, o sea, yo soy mucho más que bonita, Ujú. Ujú. ¿cierto? Como empezar también lo que digo yo, como agarrarme de otras cosas de las que soy y que la belleza pase a un segundo plano, porque yo sí creo que en esa búsqueda por la belleza es donde uno también entra en el trastorno alimenticio, ¿cierto? Claro. Entonces, no sé, reconocerme inteligente, reconocerme buena amiga, buena persona, buena para conversar, una persona divertida, interesada, todas las cosas que soy más allá del bonita, ¿cierto? Como quitar el bonito como objetivo de vida. Ujú, A ujú. mí me ha funcionado mucho, porque es como que uno nunca se, pues la pregunta que yo siempre pongo sobre la mesa como, ¿y si no soy la más bonita, qué? Ujú. Pues, ¿qué, Ujú. qué va a pasar con eso? Sí, ¿en qué va a cambiar tu vida? Pues si no. Ujú. Exacto. Además que Pues, ya conocemos la relatividad de la Total. belleza, pues como Ujú. que hay veces también creo que gran parte de esta lucha, cuando las personas ya salen de ahí, se dan cuenta que se vive muy como internamente en sus cabezas, total. suponiendo un montón de cosas, peleando con el mundo, comparándose con otras mujeres, pero el mundo seguía igual. Pues si me entiendes, como que la lucha a la final es muy De uno. interna, Ujú. solitaria De acuerdo. y suponemos un montón de cosas y me haces pensar también, como volviendo al tema de la relatividad de la belleza, y es que estoy segura que para tu novio tú puedes ser hermosa y con eso es muy suficiente, Total. no podemos ser lindas para todos Ni todo el tiempo ni a toda hora. y ajá, De acuerdo. total. Pues, sí, sí, sí. Ujú. Y yo creo que si tuviera que decir una tercera, a mí me ha servido mucho estudiar la gordofobia. Ajá. Cuéntanos, para las personas que no sepan qué es la gordofobia, pues brevemente. La gordofobia son las ideas que tenemos frente a las personas gordas solo por el hecho de ser gordas. Ajá. ¿Cierto? Que usualmente son ideas que todos tenemos muy instaurados, que están enfermos, que son feos, que nadie los quiere, ¿cierto? Como muy juzgonas, discriminadoras. Exacto. Ujú. Y yo creo, y soy una convencida, de hecho, de eso fue la tesis para graduarme de psicología, de que justo la gordofobia es la que nos lleva a desarrollar los desórdenes alimenticios. Ujú. No tener una idea de que estar gordo está mal no va a hacer que yo acuda a comportamientos que prevengan estar gordo.
¿cierto? Entonces, estudiar a profundidad la gordofobia, el darme cuenta que sí existe salud en todas las tallas, que hay mujeres exitosas siendo gordas, que tengo referentes gordas, o sea, todo, o sea, empezar a cuestionar la gordofobia a mí me ha servido mucho en mi proceso personal, porque a veces cuando llega el deseo de la delgadez, recuerdo referentes gordos y digo, no importa, porque así me engordara, podría estar bien. ¿Cierto? O sea, entonces me ha funcionado mucho, me sirve mucho, creo que es un tema que falta mucho por explorar y estudiar, pero si fueran 3, creo que serían esos. Bueno, no, aunque hay muchos más, pues creo que 3 es muy poquito, creo que uno no termina de aprender en esto. Ay, me encanta escucharte, Vero, y también verte hoy, después de años tan difíciles, de verte también en ese otro lugar de Vero está o no está ahí, pues está, cierto, es como, y verte hoy completamente diferente, una mujer que admiramos y como lo dijimos al principio de este episodio, lo orgullosas que nos sentimos de ti, de que seas parte también del cuerpo que somos. Y no sé si pudieras como decirle algo a alguien que nos esté viendo en este momento y que esté pasando por una situación por la que tú pasaste o por momentos de dificultad, ¿qué le dirías como para ir cerrando este episodio? No, yo creo que cuestionar cualquier conducta relacionada con la alimentación, ¿cierto? Yo creo que uno finalmente sabe cuando eso no se siente bien. O sea, cualquier culpa, cualquier miedo a la hora de comer, cualquier ayuno prolongado, cualquier ejercicio en exceso, no es una conducta normal, ¿cierto? Yo creo que es eso, como el cuestionar que aunque a ojos del mundo estamos haciendo las cosas bien, nosotros sabemos que no se siente bien. Entonces, si alguien tiene como esa curiosidad, esa duda de si esto estará rayando o no con un desorden alimenticio, alzar la mano, porque no es normal y hay vida después de eso. Que se siente que uno a veces siente que no hay vida después de esto. Es como ya estoy condenada, pero también como reconocer y recordar que sí hay vida después de esto y se vive muy distinto. Entonces, yo creo que ustedes lo decían en el primer episodio. Claro, a veces llega y uno a veces se preocupa todavía por el tema de la alimentación y del cuerpo, pero se vive desde otro lugar, completamente diferente, completamente diferente y yo creo que justo es el momento de explotar todo el potencial. Yo creo que la obsesión por el cuerpo y la comida no nos deja ser las mujeres maravillosas que somos. Pero, y para terminar, pues porque sabemos que tú eres doña información, ¿cierto? Como la que le gusta estudiar, pues a todas nos gusta estudiar mucho, pero sabemos que a ti la información, como nos lo cuentas, es lo que más te ayuda. Si tienes algo para recomendarle, una lectura de pronto, algo a las personas que nos escuchan, ¿cuáles crees que han sido como esas lecturas, cuentas o literatura que te ha ayudado a ti y que sea también de fácil acceso para las personas? O también, pues yo sé que tenemos los documentos científicos, pero que tú digas excelente material o recurso. Yo creo, pues, si se los he dicho, mi Biblia últimamente es el libro de Enfermas de Belleza. Ajá. Ese libro me parece súper fácil de leer y creo que cuestiona mucho. Hay otro que recientemente me leí de gordofobia que se llama 10 gritos contra la gordofobia, que me encantó también. Me pareció que es un libro muy fácil de leer. Y en temas de alimentación, yo siempre digo que leer alimentación intuitiva es un gol. Pues, o sea, Total. y las veces que sea necesario, porque creo Total. que volver a ese libro, volver a los ejercicios, volver, ¿cierto? Como que yo creo que esos 3 serían como mis Biblias, Ajá. ¿cierto? Como, pero también está lo científico, ¿cierto? Para quien le interese, pues hay demasiado artículo científico hoy en día, pues como Salud en todas las tallas, bueno, eso también es otro que es muy chévere como de leer. No, yo creo que esos, Súper. esos. Ay, Vero, gracias. Gracias Nos- por acompañarnos, por contarnos tu historia, por abrirte. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotras tener esta conversación aquí y saben que en el cuerpo que somos, si ustedes necesitan levantar la mano, pedir ayuda o están pasando por un momento difícil con su cuerpo y con la comida, aquí estamos para acompañarlos. Chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao.